Bienvenidos a la asignatura de bioestadística. Y bien, vamos a hacer una pequeña introducción y a ver una serie de conceptos y principios generales que hay que conocer para poder profundizar en esta asignatura. Como bien sabéis, la bioestadística es una ciencia estadística, valga la redundancia, que se aplica al campo de las ciencias de la salud. En ella pues se encarga de recoger una serie de información eh, a partir de una población representativa, o también denominada universo. De esta población, que puede ser de dos tipos, puede ser finita o infinita. Sería finita en el caso de que conozcamos el número determinado de personas de una población, e infinita cuando no conocemos la cantidad exacta de individuos que forman dicha población, ya sea una población de aves, de mamíferos, de personas, etcétera. Por otro lado, la estadística, como generalmente cuanto mayor es la muestra, más probabilidades hay de cometer sesgos o errores, a partir de esta población o universo, lo que se recoge es una muestra representativa, o lo que se denomina simplemente muestra. Es decir, en una ciudad que tenga, por ejemplo, 10.000 habitantes, una muestra representativa de ella pues sería, por ejemplo, coger 200 personas. Esto conlleva una serie de errores y sesgos que, bueno, que veremos en otra ocasión. Lo importante de la muestra es que en ella hay contenida una serie de individuos, y en ellos pues se muestra una serie de características. Estos individuos pues van a tener una serie de características, como puede ser pues el color del pelo, determinada altura, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se denomina a este tipo de características de los individuos de una muestra de una población? Pues se la denomina variables. Que bien, como hemos dicho, puede ser, por ejemplo, una variable el color de ojos de una población, puede ser el peso, otra variable, el que fumen o no fumen, etcétera, etcétera. Entonces, bien, hacemos un pequeño resumen. La bioestadística partimos de una población o universo. Para evitar sesgos y errores se coge una pequeña muestra de dicha población o universo, en la que hay una serie de individuos con unas determinadas características que van a ser el objeto de estudio y que son denominadas variables, y que, bueno, pueden ser de dos tipos en función de que sean una característica que se pueda cuantificar, que sea contable, por ejemplo el número de individuos, sea 1, 2, 3, o una variable, una característica cualitativa, es decir, que no sea contable, que diga un atributo, una cualidad, por ejemplo, que una persona sea morena, rubia, pelirrojo, etcétera. Eso es una cualidad de una persona que no es cuantificable.
no hay que equivocarnos a la hora de, por ejemplo, decir que hay una persona rubia, porque lo que estás contando no es el hecho de ser rubio, es el hecho de que hay una persona. Entonces hay que diferenciar. La persona es el hecho cuantificable, pero el que sea rubia es el hecho que atribuye la cualidad. Y por último, dos conceptos que no se nos pueden pasar por alto sería ver cómo se representa esta población. Sería, por un lado, a través de parámetros que se suelen representar con letras griegas, por ejemplo alfa, beta, y luego tendríamos por otro lado los denominados estadísticos, que se representan con letras romanas o latinas. Y bien, pues eso sería una breve introducción a lo que es la bioestadística. Por último, para finalizar, y que es importante, la bioestadística generalmente se basa en dos grandes campos a la hora de estudiar a la población. Por un lado tendríamos la estadística descriptiva, o también denominada deductiva, y por último tendríamos la estadística inferencial. O también denominada inductiva. La estadística, bueno, a grandes rasgos podríamos diferenciarla en que la estadística descriptiva pues lo que hace es deducir de dicha población una serie de características, como puede ser, por ejemplo, que haya pues 3 personas en una casa, y hacer una serie de cálculos y probabilidades que luego se van a representar con una serie de diagramas, etcétera, y que luego la estadística inferencial va a interpretar cuando ya tengamos estos datos y los va a aplicar, pues por ejemplo, a campos para mejorar una serie de sucesos en una población.